Pues aquí estamos, somos amigas, con lo cual no hay ningún problema, Gloria. Muchas gracias, Gloria, por la presentación. Muchas gracias también a COE. Y la verdad es que, retomando las palabras de nuestro presidente, felicitaros porque la jornada está siendo realmente excelente. Es el cuarto año que estamos aquí. He tenido la suerte, yo creo, que de subir aquí los 4 años. Y la verdad es que lo decía Antonio en su presentación, y es cierto que cuando las sociedades quieren consolidar y abrazar los cambios, lo único que tienen que hacer es dar testimonio y ser cada día más los que van transmitiendo estos cambios que se tienen que producir, porque la verdad es que la igualdad de género es imparable, y es una palabra que ha salido mucho aquí, como las chicas imparables del programa de jóvenes y liderazgo, y es imparable porque no es una opción y es sí o sí. Ya no hay nadie que se plantee que la igualdad de género no tiene que estar ahí. Si nosotros queremos una sociedad sostenible y justa, no puede haber brechas de ningún tipo. Vanessa y yo llevamos una larga trayectoria en Mapfre, las dos, y la verdad es que bueno, las cosas han cambiado mucho en la última década, también en Mapfre. Empezamos hace ya 10 años a ponernos compromisos muy firmes que fueron públicos, compromisos tanto con nuestros empleados como externos, y que hemos empezado a cumplir. Se le pueden llamar objetivos, metas, compromisos. Y la realidad es que a día de hoy el 42% de los puestos de responsabilidad de Mapfre en el mundo los ocupan mujeres, con lo cual ya estamos más cerca de ese 50-50 y en eso estamos trabajando. Vanessa, por introducirte un poco más a ti, tú llevas ya 15 años en Mapfre. Vanessa es la directora de tecnología de una empresa como la nuestra, global. No es fácil el puesto. Sí. Y yo no sé, hace 10 años, ¿cómo viviste esto, ¿no? Bueno, lo primero, buenos días a todos. Encantada de estar aquí, Gloria. Es la primera vez que participo y, bueno, pues todo lo que he estado escuchando antes es maravilloso, ¿no? Que tengamos este foro para poder compartir experiencia y ayudar a otras mujeres que puedan tener algunas dudas, ¿no? Bueno, yo cuando entré en la compañía, pues la verdad es que la sorpresa desde el principio fue súper positiva, porque prácticamente desde el principio he estado ocupando puestos de responsabilidad. Entré como auditora de tecnología, llana, tabla rasa, ¿no? Y bueno, pues poco a poco he ido bueno, pues mejorando la posición. Todas mis promociones y bueno, pues casualmente 2 de las más importantes se produjeron después de la incorporación de la baja por maternidad, lo cual pues me sorprendía también. Digo, bueno, aquí ya tengo yo un parón seguro y aquí no va, bueno, pues voy a tardar más, y no fue así. Y lo cierto es que siempre me he encontrado pues con reconocimiento a mi trabajo, con apoyo por parte de todos los compañeros, de toda la dirección de la compañía. He sentido eso que estás diciendo, ¿no? Que realmente había una apuesta, ¿no? por hacer las cosas igual. Y si he tenido dificultades, pues han sido más fuera que dentro de la compañía, ¿no? Que luego comentamos. Sí, bueno, mi experiencia fue parecida. Yo llevo un poquito más de tiempo que Vanessa en la empresa, y cuando yo me incorporé a mediados de los 90, y es importante los pequeños gestos, porque yo entré en un programa para recién licenciados para el ámbito internacional, y lo curioso fue que esos programas en los que entraban 15 personas cada X años siempre eran de hombres, siempre entraban hombres, y la secretaria de un alto directivo de Mapfre fue el que le dijo a él: yo creo que ya es hora de que haya alguna mujer. Y de hecho, de las 15 entramos 3, quedamos 2 en Mapfre, otra también está por la sala, quedamos 2 en Mapfre de aquel grupo. Y esos pequeños cambios que entre todos tenemos que hacer son los que marcan la diferencia. Y es verdad, como decía Vanessa, que muchas cosas han cambiado, y han cambiado por ese esfuerzo y por ese trabajo. Nosotros tenemos la suerte de estar en una empresa de 32.000 empleados, pero donde cada día, cuando levantamos la persiana, pues colaboran más de 250.000 personas, y es paritaria, hay el mismo número de hombres que de mujeres. Y estamos intentando que en todas las posiciones empecemos a nivelar. Y hay cosas que forzamos
para que el cambio se produzca, porque no hay tiempo, no podemos esperar ni 50 ni 100 años, con lo cual las cosas hay que forzarlas y nosotros exigimos que al menos el 45% de las promociones que se hacen año a año las ocupen mujeres. Y la verdad es que en una empresa global esto permite un desarrollo muy amplio y dar muchas oportunidades, porque también tenemos que poner mucho de nosotras mismas y abrazar esos cambios y esas oportunidades, y es un poco también lo que te pasó a ti, ¿no? Sí, bueno, ahí como os decía antes, las dificultades al final yo creo que están muy en una misma, ¿no? Y en mi caso y en el transcurso de estos años, pues bueno, pues empezando prácticamente con 28 años que tenía, ¿no? Cuando empecé en la compañía, y como os anticipaba antes, mis dificultades han sido más fuera, ¿no? Y ahí, y os cuento una anécdota, por ejemplo. Siempre he estado en proyectos internacionales, trabajando mucho fuera de España, y bueno, pues recuerdo una vez que tenía que hacer un proyecto que se desarrollaba entre Filipinas, Indonesia y China, ¿no? Tenía los 3 países y tenía que estar en los 3 países y bueno, pues tenía que viajar durante 2 semanas, luego volver y así, ¿no? Y a mí me parecía un proyecto magnífico, iba a conocer países nuevos donde no había estado, gente pues, diversa y un proyecto internacional, ¿no? Bueno, pues en aquella época mis hijos eran pequeños, todavía no me podían contar lo que sentían, ¿no? Y bueno, pues siempre estaba preocupada, ¿no? por cómo se iban a desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a la puerta del colegio a recogerles y se me ocurre contar allí pues que me voy a ir a Filipinas y voy a estar 2 semanas fuera y tal. Y claro, yo pensaba que me iban a decir pues, el resto de madres, oye, pues qué bien, pues qué emocionante y tal. Y no pasaba eso, lo que pasa es, ¿y qué vas a hacer con tus hijos? ¿Y se van a quedar solos? Digo, no, no se quedan solos, se quedan con sus abuelos, con su padre y tal. Y el sentimiento que tienes, ¿no? Cuando llegas a casa de, bueno, pues, de que no estás haciendo las cosas bien, hace que te replantees si lo que estás haciendo es lo correcto, ¿no? Y ahí tienes que trabajar mucho individualmente, ¿no? Y creer que lo que estás haciendo, que no pasa absolutamente nada, que te encanta tu trabajo, que puedes desarrollarte perfectamente, que se puede encontrar el equilibrio personal, ¿no? Y profesional. Y a medida que pasa el tiempo, pues los niños van creciendo, ves que no tienen ningún problema, que además se sienten orgullosos de ti. Sientes que le estás dando un ejemplo a los dos, ¿no? Porque ven que su madre pues, trabaja igual que su padre y que además pues, hace lo que le gusta, ¿no? Ya empiezan a hablar, obviamente, ¿no? y a contarte cómo ven las cosas y te da una fortaleza que te hace que seas imparable, ¿no? Porque realmente llegas a un punto de madurez que antes con 28 años no tenías y te entraban un montón de dudas, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente mi experiencia personal, ¿no? Cada uno pues tiene una experiencia, es que en el mundo laboral yo creo que las brechas y la formalidad y las iniciativas pues cada vez son menores, sin duda alguna, y en nuestro caso pues lo estaba contando Elena, y realmente donde tenemos que trabajar mucho es una herencia cultural que viene de las familias, que viene de la sociedad, donde, bueno, pues nosotras, cada una de nosotras, con nuestras creencias, ¿no? Y con nuestro ejemplo, pues transmitamos que no pasa nada y que además te puedes dedicar, en mi caso, al mundo de la tecnología, que también pues cuando empecé Teleco ya hace unos años, y lo estaba comentando antes Antonio, pues no había prácticamente mujeres y afortunadamente pues cada vez hay más, ¿no? Y es bueno, pues, una experiencia que espero que sirva, ¿no? De ayuda para el resto. Yo creo que es muy relevante lo que dices. Yo también tuve oportunidad de tener mi experiencia internacional. Estuve 4 años de controller en Mapfre Argentina y ahí tiene mucho que ver las políticas de la empresa, de desarrollo, de impulso y también pues los hombres que tienes a tu lado, las mujeres que tienes a tu lado, ¿no? Y la verdad es que la flexibilidad de horarios que se comentaba antes, el apoyo a esa igualdad y el que realmente te apoye la familia y que te apoye también el entorno en el que estás. Y ahí tenemos bastante que hacer, porque todavía tenemos algunos sesgos generacionales y algunas brechas culturales. Y hay muchos sesgos que vienen desde edades bastante infantiles, por eso hay que trabajar mucho en educación y hay que trabajar mucho en educación desde primaria y secundaria, porque aparecen sesgos involuntarios que realmente están ahí y debemos cambiar. Cuando nosotros empezamos a trabajar las políticas de igualdad, centramos
nos centramos en dos vías principales, ¿no? Por un lado, definir políticas y compromisos, como comentaba antes, que además los expandimos a nivel global, pero por otro lado, lo que estamos trabajando mucho es en sensibilización, divulgación y en vigilar que esos sesgos no se produzcan en ninguno de los procesos y sobre todo trabajar con mucha comunicación, con mucha sensibilización en todos los grupos. Y eso lo estamos intentando hacer también externamente con estos testimonios, porque además aquí somos unos privilegiados, no sé quién lo comentaba antes, pero estamos en Europa y en Europa hay legislación y en Europa hay compromisos y ahora tenemos toda la Agenda 2030 y los compromisos de sostenibilidad que impulsan esta igualdad y la diversidad y la inclusión, pero no ocurre en muchos países en los que estamos, donde no hay legislaciones tan claras ni compromisos tan claros. Por lo tanto, como grandes empresas, tenemos la obligación de ser caballos de Troya que vayan entrando en esos otros países y lo que hagan es globalizar esas ideas, esa sensibilización y esos compromisos. Y eso es lo que estamos haciendo en MAFRE de manera global. Y ya para ir acabando también este diálogo, pero no queremos dejar de hablar y aprovechando además a Vanessa de las profesiones STEM, porque es cierto que, aunque no lo parezca, seguro es poco conocido, parece un sector muy tradicional, pero es un sector tremendamente innovador y con mucha tecnología detrás. También tenemos nuestros pinitos innovadores con las startups, como antes estaban las otras mujeres comentándolo, pero la verdad es que hay una realidad y es que hay pocas mujeres en profesiones STEM que estén estudiando en tecnología y yo lo transmito en todas las universidades y en todos los foros en los que puedo. Hay que convencer a las mujeres de que sean parte de ese cambio también en la innovación en profesiones que siguen siendo mayoritariamente masculinas. Y hace poco vi una encuesta en la que en vez de ir a mejor íbamos a peor. Es que encima estamos teniendo cada vez menos porcentajes y la verdad es que no sé por qué, pero yo creo que tiene que ver con la educación que tenemos en secundaria, donde esto hay que impulsarlo, y con el sistema que tenemos también universitario, donde a lo mejor queremos las cosas más rápido y con menos exigencia. Entonces, no sé cómo lo ves, yo sí que me gustaría que animaras, porque tú lo has conseguido y la verdad es que siendo tecnología, que es una función en la que te damos mucho la lata todos, Sí, pero bueno, un poquito, pero no sé cuál sería tu mensaje, Vanessa. Bueno, ahí lo comentaba antes Alicia, y es una obviedad, ¿no? Pero bueno, hay que recordarlo. Dar la espalda a la tecnología y a la formación en tecnología, aunque sea pues parte de nuestra formación, es dar la espalda al mundo, ¿no? Y a la evolución de nuestra sociedad. Yo creo que ahí tenemos que hacer una labor de abrir, ¿no?, las puertas a todas las posibilidades, a contar todas las posibilidades que tiene una formación en una de las carreras STEM. Una persona que desarrolla su formación en tecnología no acaba programando obligatoriamente. Hay miles de posibilidades. Puedes acabar trabajando como responsable de tecnología de un grupo enorme como es MAFRE. Puedes estar en una empresa logística que comentaba antes Yaiza. Puedes estar en un montón de sectores que no tienen por qué ser tecnológicos, que también, por supuesto, tenemos y mucho, ¿no? Y cada vez en España también se va haciendo mucha inversión al respecto, si bien queda un largo trayecto por recorrer. Tenemos oportunidades tanto dentro como fuera de España, sin duda alguna, y tenemos que seguir apostando por el desarrollo de nuestro país, y ahí tenemos una amplia, yo creo, gama de posibilidades en distintos entornos, ¿no? Y en distintos tipos de empresa. La dificultad para acceder también a este tipo de formaciones, pues yo creo que igual la limitación está de nuevo en uno mismo, ¿no? Al final, que se produzca, como tú decías, pues en un momento determinado la elección entre ciencias y bueno, y carreras que no son de tecnología en un momento determinado. No sé muy bien por qué se produce, pero tenemos que hacer lo que nos guste, ¿no? Y no hay ninguna limitación. Es más, creo que hay muchísimas oportunidades. También las capacidades que te da una carrera de tecnología, de ciencias, matemáticas, etcétera, de análisis de problemas, etcétera, es muy buena y puedes al final trabajar prácticamente en cualquier sector, ¿no?
Por lo tanto, yo, bueno, pues mi experiencia es magnífica, sin duda alguna, te da acceso a un montón de conocimiento y de mercado, ¿no? que creo que sin duda alguna está ahí, que no podemos permitir que ahora que sin duda alguna hay una necesidad de tecnología, haya una gran cantidad de mujeres que no acceden a ese entorno, ¿no? Sin duda alguna. Y ojalá se animen sobre tecnología y digitalización, y si os venís a Mapfre ya, sería maravilloso. Bueno, pues nada, terminamos con este testimonio. Vamos a seguir aprendiendo con lo que nos contéis todas vosotras, y yo solo animar a que esto no es difícil, es trabajo, es trabajoso, hay que seguir insistiendo, pero no debemos parar, y aquí estaremos año a año apoyando estos cambios. Ahora justo vamos a hablar luego un poquito más tarde de esto que decís, ¿no? De las profesiones STEM. No, un momento, que me quedo un poco con ellas, de un informe que se está haciendo para la OCDE. Y decía Vanessa, bueno, uno tiene que hacer lo que le gusta. Claro, el problema ahí está, si lo hilamos con otra cosa que decías antes, y es ¿qué es lo que nos gusta? ¿En qué momento de nuestras vidas se instalan en nuestro subconsciente creencias limitantes que nos hacen pensar que algo no nos gusta simplemente porque nos lo han contado cuando éramos seres de luz, ¿no? Hablabais de ese sentimiento de culpa, la culpa y el miedo, grandes enemigos, y además mujer, pues imagínate, porque nosotras somos mujeres que nos han educado, unas señoras y unos señores de otra generación fascinantes y maravillosos y que nos querían muchísimo, pero ellos nos contaron cómo era la vida. Entonces nosotros vemos la vida tal cual nos lo contaron ellos. La mujer cuida, la mujer se encarga, la mujer está. ¿Qué ocurre? Que cargarte todas esas creencias y no sentirte culpable por ellas, y que tu libro de la ley que has interiorizado no te haga que seas la propia jueza de ti misma y te estés fustigando porque te vas a trabajar y dejas a tu hija, y no salga la víctima y diga, pobrecita yo, pues cuesta mucho tiempo, ¿no? Pero es muy importante que sigamos diciéndoles a la sociedad en su conjunto, pero a las chicas imparables sobre todo, que esto pasa. Y que se lo contemos de otra manera, para que su libro de la ley sea distinto, para que sus creencias limitantes sean otras, las tendrán, pero que sean otras, y ahí abrir una sociedad que sea mucho más aperturista en su mirada, ¿no? Y bueno, lo de la caza de talentos, tú has venido aquí a cazar talentos. Que vayan todas a Mapfre. Hay que hacerlo siempre. Pues nada, que yo os agradezco muchísimo y a ver si luego, con el informe este que se ha preparado para la OCDE, podemos descubrir por qué efectivamente las jóvenes, las chicas, se sienten menos atraídas hacia un determinado sector, un determinado territorio, ¿no? Y un aplauso enorme, muchas gracias. Gracias. Gracias.